No sé si hay alguien ya, no. Pero bueno, adelantamos lo que es internautas. Lo hemos hecho por la mañana, creo que es mejor por la mañana hoy. Y nada, vamos a hablar un poco sobre el tema de que se está moviendo en arte en Menorca. Estamos en la isla de Menorca, evidentemente. Bueno, tenemos a un gran artista aquí y vamos a hablar un poco como si fuésemos una charla de normal y corriente. Tampoco vamos a hacer muchas preguntas, pero sí un poco ver un poco nuestra perspectiva. Preséntate si quieres. Bueno, mi nombre es Julián Castillo, yo soy tatuador, soy muralista. Lo que más disfruto hacer son los récords mundiales. En Colombia hice el mural a lápiz más grande del mundo en 2017 y también he hecho pues, varios murales así por decir con sangre humana, con crayones que también son récords mundiales, y mi proceso es ese, como explorar en materiales poco usuales en el muralismo y a esos materiales darles un significado. Por ejemplo, en el caso del lápiz, lo que yo digo es como que el lápiz es un instrumento, un instrumento muy cotidiano y muy normal, y a veces sí, o sea, no le damos como mucha importancia, pero pues a partir de esto se puede obtener un título mundial, se puede gestionar algo gigantesco, y por medio pues de la cantidad, ¿sí me entiende? Ya, usted a partir de eso puede hacer algo gigantesco que tenga un impacto global, y también puede invitar a cualquier persona de cualquier edad, porque cualquier persona puede usar un lápiz, tanto un niño, por decir, de 5 años, como una persona de 70, todos pueden estar en la capacidad de usar esto y hacer parte, por decir, de esa grandeza y de cualquier cosa pues que se pueda construir a gran escala. O sea, tú cuando vas a hacer murales a lápiz, yo me imagino, bueno, no lo sé, porque no lo he visto, pero coges muchos lápices, un grafito grande o... Bueno, cuando yo hice el récord mundial, yo lo que hice fue comprar 1000 lápices. Yo dije, listo, bueno, esto me va a abarcar esta cantidad. Entonces compré los lápices y pues la idea era hacerlo yo solo. Yo dije, yo empiezo solo y lo termino solo y ya. Pero por decir, yo tenía un estudio de tatuajes, entonces ahí llegaban jóvenes estudiantes que estaban pues apenas saliendo del colegio y querían estar ahí, ¿sí me entiende? O algunos querían aprender a dibujar, otros querían tatuar. Y entonces empezó a formar un colectivo al que yo le puse el cartel de la pinta, porque pues el tema de los carteles en Sudamérica es algo como muy cotidiano. El cartel es pues de narcotráfico, y sobre todo en el sitio donde yo vivo, que es el norte del valle. Allá en el norte del valle, en el Valle del Cauca, había un cartel en los 80 y en los 90 muy fuerte, que fue el que dio de baja, ayudó a dar de baja a Pablo Escobar. Ellos unieron con la policía el cartel de Cali. Sí. Y entonces, parce, eso allá es un tema muy recurrente, el tema de los carteles y de todo ese tema del narcotráfico. Entonces yo quise darle como otra cara al concepto de cartel, porque es como una asociación, ¿sí me entiendes? Entonces yo le puse el cartel de la pinta, porque pues salíamos a pintar, pero cuando no estábamos pintando salíamos a tomar cerveza, y a la cerveza en algunos sitios les dicen pintas, ¿no? Sí. Entonces por eso le puse el cartel de la pinta. Entonces listo, pero yo siempre pensaba como que lo voy a hacer yo me ponía en la peor situación. Yo dije, listo, va a suceder que nadie me va a copiar, a nadie le va a importar eso, entonces desde ahora decreto que lo voy a hacer yo solo. Entonces yo empezaba, por decir, a pintar, y llegaba un amigo y, parce, ¿quiere le ayudo? Y yo, listo, hágale. Entonces ya éramos dos ahí pintando, y entonces yo sacaba fotos y alguien comentaba, yo quiero ir también, y yo, parce, llegué. Y así, parce, eso era
llegamos a como 20 personas ahí, unos sacando fotos, otros grabando, otros dibujando. O sea que fue creciendo prácticamente. Fue una locura. Yo amé el proceso y a partir de eso le cogí mucho amor a los procesos. Ya aprendí como a disfrutar tanto de los procesos que ya el título como tal, como que ya pasa a un segundo plano. ¿Sí me entienden? Entonces, pues básicamente esa ha sido la experiencia con los récords mundiales y con los murales. Y ya, básicamente eso es lo que yo hago. Y me gusta mucho porque como que marca mucho la historia de cualquier sitio en donde se realice un récord mundial. Por decir, en mi pueblo, ha sido el primer y el único, hasta ahora el único récord mundial, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, parce, eso es escribir, eso va a ser historia en el sitio. Es que veo que casi todos los proyectos que has tenido siempre han tenido mucha repercusión, o sea, sí, muchísima repercusión. Es porque tú al principio, cuando empezaste, como que lo notaste o no te diste cuenta, que normalmente suele pasar, de que, bueno, esto no lo va a mirar nadie. Ajá. Y de repente te encuentras con una situación que no esperabas. Pues, parce, mira que yo no sé si es una capacidad o qué, pero para mí es muy fácil generar prensa. Vale. O sea, generar prensa para mí es... O sea, yo entiendo muy bien lo que la gente quiere ver en prensa. En redes sociales no. Vale. Porque usted ve y yo tengo muchísima prensa, pero yo no tengo seguidores. O sea, puedo crear muy buenas historias, más yo como personaje no soy alguien como tan público, ¿sí me entiende? O sea, lo que yo hago genera como una historia muy interesante, pero yo como personaje no funciono como una celebridad, ¿sí me entiendes? Yo soy alguien muy random en ese sentido, y tampoco muestro mucho mi cara ni nada de eso, sino más que todo el trabajo. Mi cara la ven, pero en prensa. Vale. Pero entonces, sí. Y entonces, antes de hacer el récord mundial, pues yo ya tenía prensa, porque yo vivo en un pueblo donde sucedía mucho toques de queda. Hostia. Toques de queda, y yo en esos toques de queda salía a pintar. Hostia. Y entonces, parce, eso impactaba bastante, porque mientras que todo el mundo estaba guardado, tú estabas... yo y la policía. Hostia. Y cualquier cosa que sucediera en el pueblo que generara inconformidad. Por ejemplo, estaban construyendo un puente y ese puente lo iban aplazando. Hostia. Que es algo que yo supongo que no sucede tanto. No. Pero en países, por decir, donde la corrupción es muy evidente o las cosas más desordenadas, eso es el diario. Y aparte de que aplazan los procesos, bueno, por temas de dinero obviamente y todo eso, hay unos procesos que ni siquiera los terminan. O sea, vos llegas a estructuras del gobierno que están iniciadas, pero están las bases y usted ve que todo está muy bien hecho, muy planeado, pero nunca las termina. Parecido al puente de York, por ejemplo. Yo supongo que sería algo así. A eso nosotros le llaman, en Colombia le llamamos elefantes blancos. Hostia. Pero no sé por qué, ni idea. Hostia, qué curioso. Yo supongo que es por el color del cemento, digo. Por el color del cemento y porque pues, un elefante es algo que no se puede ocultar. Supongo que será por eso que les dicen elefante blanco. Entonces yo veía que sucedía algo así, salía a la madrugada y ponía la queja, escribía algún mural sobre por decir el tema del puente. Había un puente pues, importante y pues aplazaban el proceso y se demoraba mucho. Entonces cuando yo veía que la gente empezaba a quejarse en redes sociales, entonces yo ahí sí planeaba y entonces ponía... En Colombia hay como una canción así como de niño chiquito que dice el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo. Era una cosa así de niño, ¿sí me entiendes? Pero entonces yo llegué, y entonces por ese puente hubo una inundación y todo eso. Entonces yo hice el mural y puse ese texto así como de niños, algo que fuera así gracioso. Pero entonces puse una niña como con una calavera, o sea, por lo de las inundaciones y eso. Y entonces ese tipo de cosas impresionaban en prensa y aparte no sabían quién era, no sabían. Otra vez estábamos en toque de queda
Y yo pues escribí con rojo, mi pueblo se llama Roldanillo. Roldanillo, perdiste tu sentido común y ahora perderás a tus hijos. Yo lo puse así como porque morían muchas personas jóvenes, mataron a muchos jóvenes que están en el tema del microtráfico que llaman. Ah, vale. Y Microtráfico. Y entonces yo puse eso y la gente, como no sabía que no había puesto, pensó que era una amenaza de parte de los carteles y de la gente pues que manejaba. Pero entonces sí, ya sucedían cosas muy interesantes a partir de eso. Hostia, qué guay. Pasaban cosas muy interesantes. Son cosas que están en un punto muy clave, claro, y en una línea donde si sobrepasas 1 milímetro se causa esa situación. Sí. Y otra. No, es que yo una vez estaba haciendo un mural frente a una institución pues que era como la institución universitaria del pueblo. Y bueno, estaba bien en el proceso, y entonces yo tuve unas discusiones con el rector de esa institución. Y resulta que ese rector tenía cosas raras, de corrupción en la institución. Y pues yo estudiaba ahí, y en ese proceso en el que yo estudiaba en ese tiempo, pues la institución no iba bien, bueno, pasaban muchas cosas, y cuando habían votaciones para elegir otro rector pasaban cosas raras, bueno, pasaban muchas cosas raras con ese rector. Y pues aparte pues yo ya había discutido con él, y bueno, eso empezó a escalar, los problemas pues con el rector. Y el señor era un señor gordo de bigote. Y entonces esto empezó a escalar, y entonces ya llegó al punto en el que empezaron a hacer marchas pues, para destituirlo y todo eso. Y entonces a todo el frente de la institución había una esquina, y yo un día a la madrugada me levanté, lo dibujé a él como si fuera un cerdo, así con el bigote y el mismo peinado, así grande frente a la institución, y le escribí: señor rector, el respeto y los títulos que ganan. Wow. Y eso fue fuerte también, solo duró como 2 días ese mural ahí. ¿Y qué sueles tardar cuando sueles hacer este tipo de actividades? Porque claro, entre la presión, o sea, la presión que debes tener de a lo mejor levantarte temprano, y ya no solo eso, sino que alguien te vea. ¿Cómo es el proceso de hacerlo ahora técnicamente que quede a la altura de lo que tú te imaginas? Este tipo de cosas, ¿cómo lo llevas? Porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que he tenido la experiencia de pintar graffiti, pero la única el único riesgo que tenía era la rapidez. Ajá. O hacerlo lo rápido posible, técnicamente muy concreto, y que nadie me vea. Eso es lo único que me pregunto. Ajá. ¿Sabes? Pues bueno, yo en mi pueblo, pues, por decir entre semanas, a las 3 de la mañana era muy difícil que hubiera alguien en la calle, o sea, muy complicado, y más sobre todo en esa época donde habían toques de queda y todo ese tipo de cosas. Y yo no trabajaba con aerosol, lo que hacía que todo fuera más lento. Sí. Yo trabajaba con pincel y tarros de pintura. Entonces el proceso de estar ahí, en algunas ocasiones, solamente una vez me llegó a agarrar la policía, me requisaron, pero pues no pasó nada. Y las otras veces sí, yo veía las luces o los colores de las motos de policía, y pues yo me escondía, y ellos ni se daban cuenta. O sea, generalmente esa era la forma. ¿Y cuánto me demoraba? No, pues yo no me podía demorar más de 2 horas. Claro. ¿Sí me entiendes? Que pues para un graffiti tal vez eso sea demasiado tiempo. Claro, pero los suyos con tarros. Claro, yo tenía que repintar. Bueno, pero pues, no sé, las cosas sucedían de manera que sí se podían realizar, y que pues, podían ser efectivas, y que cumplieron, todas esas horas cumplieron con lo que tenían que cumplir. Joder, hostia. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque la gran dificultad que hay en los muralistas es la rapidez en que lo haces, Sí. y la sensación de que te van a pillar, porque normalmente
en los sitios donde no es legal sí que hay esto. Pero claro, esa es la gran cuestión, porque es como alguien como un mago que hace algo, de repente sale y a la mañana siguiente está listo, o en media hora, una hora y ya está. Entonces es curioso verlo. Bueno, tenemos un seguidor. Ve, y yo no me levantaba temprano, lo que yo hacía, porque para mí era muy difícil, o sea, ¿quién me levanta a las 3 de la mañana? Yeah. Lo que yo hacía era pasar la noche de largo. Hostia. La noche de largo, pues yo decía, como no, muy duro. Más fácil simplemente pasar de largo. Simplemente quedarme, yo vivía en mi estudio de tatuajes. Yo decía, no, pues yo espero a que sean las 2 o las 3 de la mañana. Yo hacía muchas cosas, me metía a los colegios, así solamente para explorar y para verlos cómo eran de noche. Eso era una locura, pero era muy chimba, me llegaban a agarrar y todo, me perseguían los vigilantes. Hostia. Me perseguían en moto por entre árboles. Eso era una chimba, me encantaba. Joder. Yo en Colombia jodía mucho, antes tuve suerte de estar vivo. Sí, Bueno, claro. Eso es la gran pregunta, que sí es verdad que aquí a lo mejor no tenemos esa sensación, pero allí, sí, claro, depende de a quién te topes, te puede... Bueno, aquí tenemos... Bueno, yo recuerdo a Mino, no sé si era, pero estuvimos hablando una vez, una mañana que yo estaba dibujando, que ellos son de México. ¿Vale? Fue México es más fuerte todavía. México es mucho más peligroso porque es un país mucho más grande. Y entonces a ellos se lo desaparecen como si fuera... Sí, y más de una vez me han contado que han sido encañonados. Exacto, y allá hay más armas por el hecho de estar más cerca de Estados Unidos. Sí. Y los carteles allá tienen mucho más dominio del territorio. Yo estuve en México y parce, las cosas que yo escuchaba y lo que yo pude ver, o sea, la cultura es muy violenta, mucho, parce, o sea, yo veía unas peleas brutales, pana. O sea, al frente de mi cara, así a metros, yo veía unas cosas muy fuertes y aparte me contaban otras que yo decía, no, yo de este pueblo no salgo. Me invitaban a otros pueblos que hay. Sí. Yo no. ¿Y en algún cartel, algún póster has hecho o algún mural habrás hecho en México? En México sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba en mi pueblo normal. Y un día llegó el director del... Tengo hambre. En mi pueblo un artista pues que fue bastante importante que se llamó Marrayo y el gobierno le dio un lote y él construyó un museo y entonces el director me conocía y llegaron unos extranjeros que hacían trabajo voluntario en zonas de conflicto, que el director era mexicano. También llegaron con 2 canadienses, una de ellas era una muralista, el otro hacía como marionetas y un francés que era músico. Entonces llegaron allá y pues el director del Museo Rayo los llevó a mi estudio porque ellos querían hacer un mural en el municipio y quería que fuera conmigo. Entonces yo trabajé con ellos y me gustó mucho el proceso y lo que ellos hacían. Entonces el director de ese combo que se llamaba la UFON Social me invitó pues a México porque pues íbamos a trabajar en una zona de conflicto donde no llega ni siquiera el gobierno mexicano porque ellos se habían separado pues del gobierno por un tema de que ellos viven entre las montañas de Michoacán. Y entonces el alcalde del pueblo le había dado permiso a unas personas que estaban asociadas con el narcotráfico y todo eso para talar montes y entonces en esos sitios que habían talado hacían laboratorios pues para fabricar metanfetamina y, bueno, una cosa durísima, o sea, cosas de películas, ¿sí me entiendes? Sí. Y entonces la historia del pueblo que se llama Cherán es que un día en la iglesia el padre estaba viendo pues cómo iban talando el bosque, entonces se quejó de eso, que no, que qué lástima, que están acabando con los bosques y todo eso. Y entonces todas las viejitas que estaban, todas las señoras que estaban ahí en la iglesia, vieron como que, que sí, que cómo es posible, y entonces empezaban a
como a bloquear las vías para que no pasaran los carros con los árboles y todo eso. Uy, pasa, Hostia. si hay una historia. Y entonces listo, que la viejita salió a pelear y que las viejitas empezaron a discutir pues con los talamontes y todo eso. Y entonces que los talamontes respondieron y entonces que ya se metieron los hombres pues del pueblo y entonces que ya empezaron a haber peleas y ya peleas a disparos y entonces que un disparo pues ya le quitaron un ojo más y entonces ya ahí sí se armó el pedo. Y entonces toda la gente empezó a comprar armas y se armó una guerra ahí civil en ese pueblo. En cuestión de meses, tú lo puedes buscar. Es que son cosas que no salen en prensa porque pues, al parecer al gobierno no le conviene que la gente se entere. Y entonces se armó el pedo y la comunidad quedó a cargo pues del municipio. Sin embargo, el gobierno mexicano les tiene que seguir dando todo, les tiene que seguir dando salud porque es una población indígena. Pero pues ya ahora no un alcalde, sino 12 keris, que es como gente adulta, y también hay keris jóvenes. O sea, ya se transformó en algo mucho más organizado, en donde la policía no puede ser gente extranjera. Hostia. Porque eso hace que no haya corrupción, ¿sí me entienden? O sea, dificulta que haya corrupción. Porque como todos se conocen, claro, todos saben, lo han intentado hacer lo más hermético posible. Entonces el sistema es muy bueno y por decir allá la gente no cerraba las puertas ni nada. Yo llegué allá y era como que coma lo que quiera y ya, o sea, ya tenían mucha confianza, ¿sí me entienden? Y todo funcionaba muy bien. Y yo los artistas que he visto que son de allá, yo he visto que les va bien, o sea, triunfan. O sea, una sociedad muy funcional. Vale. Y aparte de eso no tiene nada del tema de corrupción. Y ellos viven muy felices con lo que crean. Entonces yo llegué allá a hacer ese mural y el mural, usted ha visto el póster, obviamente lo ha visto, un póster muy clásico que dice We Can Do It, el de la mujer. Sí. Yo lo hice pero con una mexicana porque fueron las mujeres las que iniciaron pues con ese proceso de reconstrucción de esa sociedad ahí. Entonces yo hice eso, Tintín, la mexicana así, y decía Podemos. Que aquí no se puede usar algo así porque aquí hay un partido político que se llama Podemos. Hubo un partido político que se llama Podemos y bueno, tuvo y tiene algunas fisuras. Pues como todos, pero hay unos que las fisuras son demasiado grandes. Sí, estas son un poco grandes porque aquí el tema en este caso, voy a mencionarlo porque es algo que yo no veo de acuerdo, pero si tú al final criticas una cosa y al final acabas teniendo una casa inmensa en un sitio donde tú lo criticabas y después de repente ahora han salido hace poco que ha llevado a los hijos, el chico de Podemos que es Pablo Iglesias, que sus hijos él promovía el tema de la escuela pública pero los ha llevado a una privada. Entonces son fisuras que alguien intenta defender porque es indefendible. Claro, es que usted no puede ser incoherente bajo ningún... Exacto, da igual el partido político que seas. O sea, en ningún carrera, ni siquiera en el arte, que es algo tan libre, usted puede ser incoherente. Entonces, eso es el tema que hay. Pero bueno, aquí hubo también, antes del partido, hubo lo que era... cuando ganó España en 2010, el himno que se puso para poder ganar era Podemos. ¿Sabes? Entonces, sí es verdad que bueno, yo tengo dos vertientes de que es el partido, pero antes, en 2010, hubo lo de Podemos, sí. Y era como un canto que era para ganar lo que era España en el Mundial. Y ganó. ¿De fútbol? Sí, de fútbol. Okay. Bueno, pues, sí. Claro, es que Podemos es una palabra muy... Sí. O sea, muy ambigua, o sea, y que se use para política, pues ya le cambia. Sí, ya le cambia todo el sentido posible, o sea, al final es algo curioso. Todo va a sonar como campaña política, pero bueno, esa es la historia mía en México. Qué guay, tío, qué guay. ¿Y algún proyecto de ahora? En plan de ir fuera, no en España, sino, mira, me han llamado de aquí o más adelante. Parce, mira, que yo cuando llegué aquí quería hacer algo
en Ucrania o en Rusia. Ah, hostia. Yo llegué aquí con ese pensamiento. Yo siempre digo como que qué es lo peor que a mí me puede pasar y qué es lo mejor. Entonces yo decía como que primero que todo tengo que investigar muy bien, ¿sí me entiende? El tema de esa guerra allá, porque ese era como el punto donde yo quería llegar. Pero pues yo llegué a España y yo me enamoré de España. Hostia. Porque, por decir, encontré muchas cosas de mis raíces, ¿sí me entienden? Porque, bueno, pues yo vi Castillo, Julián Castillo, y yo soy muy indígena y me he apropiado mucho de la cultura indígena de Colombia y de Sudamérica, de América en general. Sí, bueno, América en general, claro. Pero por decir, yo vengo de una familia muy católica, o sea, por decir, mi abuelo paterno indígena con mujer blanca, y mi papá también es indígena con mujer blanca. Entonces siempre tengo muchas cosas ahí de la cultura española. Y aparte de eso, por decir la religión, o sea, yo crecí muy acobijado por la religión. Y yo siento que pues, casi todo lo bueno que yo he creado ha sido a partir de venir de una familia muy conservadora. Aunque cooperé con la izquierda, o sea, toda mi vida ha sido guiada por valores conservadores. Entonces, cuando yo llego aquí a España y veo como las estructuras sociales, cómo ha sido la evolución de España, veo su historia, he sentido una conexión muy fuerte que me dice como que usted tiene que hacer cosas muy importantes acá antes de salir a otro sitio. Entonces, porque si a mí me invitan a otra parte, que llegué aquí, yo digo como que sí, pero primero tengo que terminar mis cosas aquí en España, ¿sí me entiendes? Entonces, por decir, en estos momentos, por eso viajo más tarde a la península, Claro. porque estoy en el proceso, por decir, de gestionar un mural en Alcázar de San Juan, en Castilla-La Mancha, Sí. hacer unos récords allá, sobre todo para tocar el tema de la inmigración, que es algo que en España es muy fuerte. Ahora mismo sí. Y más que muy fuerte, es muy interesante. Y lo más gracioso es que, por decir, tú dices ahora mismo, pero yo digo, yo lo que he visto en la historia es que ese ha sido el diario vivir de España, incluso antes de que se formara España como tal. Esto antes de ser España fue el Imperio Romano, y en ese entonces también todo era migración, todo era la junta de muchas razas, de muchas culturas, porque el Imperio Romano absorbía todo eso y iba creciendo. Entonces, como que incluso antes de que España como tal existiera, la migración o la mistura, por decir, de culturas era el diario vivir y era algo con lo que la sociedad tenía que trabajar todo el tiempo. Pero pues esta es mi época y yo quiero abordarlo de cierta forma. Entonces, lo que yo quiero hacer en Alcázar de San Juan es como mostrar que nosotros como sudamericanos también somos hijos de esa Hispania, de esa España conservadora, del lenguaje castellano, de la Iglesia Católica, que seguramente salvó a muchos de nosotros, porque Isabel la Católica dijo que nos adhirieran a nosotros como indígenas a lo que es la hispanidad, ¿sí me entiendes? Que nos evangelizaran. Fue la primera persona pues que abolió la esclavitud, en lo que yo tengo entendido. Entonces, pues parce, gracias a España yo soy lo que soy, ¿sí me entiendes? Si no hubiera colonizado, por decirlo en inglés o algo así, Sí, bueno. otra historia. Sí, otra cosa. Entonces, pues nada, llegar acá y decir como que nosotros estamos para servir. O sea, hay que reconocer que la cultura española nos mejoró la vida, nos dejó cosas buenas. Sí, ¿verdad?
Entonces es eso, entonces me gustaría llegar allá a hacer murales precisamente por eso. Hostia, eso es interesante porque últimamente hay mucha polémica, Sí, ya no por el tema de la inmigración en sí, sino que la inmigración al final últimamente es mucho más específica o especista, por decirlo así. Es más, ya tienen un nombre, ya tienen una etnia y van derivados últimamente, y esto lo sabe todo el mundo y se puede hablar, yo no tengo ningún problema en hablarlo, pero van mucho más destinados a la gente de Marruecos, que está a la orden del día en las noticias y en la orden del día de las redes sociales. y eso hay que darle un manejo, pausa. Entonces, claro, Porque es que yo profundizo Claro. mucho en ese tema. Porque el valor cristiano es usted aceptar Otras. todo, aceptar a los demás, ¿sí me entiende? Pero es que cuando llegan acá con unas culturas tan machistas, porque pues no hay forma de llamarlo de otra manera, o sea, es muy difícil, o sea, es muy complicado, porque aparte llegan a imponer la cultura, sí, no aceptan la tuya. llegan a decirnos que lo de nosotros es mejor y punto. Es muy complicado porque ahí uno entra en una contradicción, porque uno dice como que Jesús decía que hay que aceptarnos y que hay que amarnos, pero Jesús también profesaba la libertad, ¿sí me entiende? O sea, A ver, una libertad termina cuando estás pisando la de otra. exacto. Entonces ahí está un poco la vara Es principal complicado. actual de España, ya que en propaganda y en... ya no tema político, porque esto no hace falta, pero es ver un poco la situación que está causando un poco la tensión en las calles, ¿vale? Porque se está viendo algo que en España no se estaba viendo antes, es apuñalamientos y asesinatos. Sí se ha visto, ¿vale? Sí se ha visto, pero se veían en sitios en concreto, como en sitios de droga o en barrios así un poco más complicados o marginales. Pero ahora se está viendo a orden del día de lo que es las calles normales y corrientes, solo por robar 4 o 5 cosas. No es una cosa de... oh, no, es que no, es... Yo pienso que es más por odio como por rencor que por necesidad. Pienso, por lo menos es lo que yo he visto. Y entonces lo que yo hago es como que, mira, yo con los marroquíes no voy a conectar, ni con los musulmanes, porque para empezar, por dejarlo, los españoles les ha caído muy bien el hecho de que yo tenga la cara tatuada. O sea, les hace gracia, incluso les gusta, porque es como una diversidad o algo interesante. A los musulmanes no les gustan los tatuajes, No. ellos de entrada lo ven a usted con la cara tatuada y seguramente me verán a mí como alguien muy peligroso, como alguien que está demasiado loco, ¿sí me entiende? Entonces yo lo que hago por medio de las obras de arte, de los murales, o pienso que el mensaje que doy es, parce, vea, usted como sudamericano, así usted sea indígena, así usted tenga un aspecto intimidante, tiene la oportunidad de hacer las cosas bien, y haciendo las cosas bien, usted va a tener derecho a lo que tienen derecho los españoles, y es tener una vida cómoda, ¿sí me entiende? Que es tener importancia a nivel político o a nivel social. Si usted, lo que le importa a los españoles es que usted esté aportando. Y por decir, usted ve en Instagram y a mí me sigue gente importante de aquí de Menorca, me sigue Fabi, me sigue Ignacio Capella, que son personas pues, que se han esforzado, y yo soy amigo de Paul, yo soy amigo de Alex, de Ona, pero es porque yo me he esforzado en aportar cosas. Entonces mi mensaje es para la comunidad latina, que parce, no caiga en el juego de los marroquíes o de los musulmanes. Entiendo. De querer tener poder por medio de la intimidación, porque es que eso también hace parte de nuestra cultura colombiana. Yo he chocado mucho desde que llegué, y no había profundidad, ¿saben? En el hecho de que a nosotros nos crían dándonos a entender de que el ganador es el que puede mostrar que es más malo que los demás, o
que tiene más fuerza o que puede intimidarlo. Esa es la cultura que a nosotros nos dan en Colombia, lo de Pablo Escobar, todo el mundo quiere ser como Pablo Escobar y cosas así. En cambio yo llego a España y yo veo que es la gente buena la que progresa, pues parce, toca hacer esa transformación, y nosotros como sudamericanos, como latinos, que siento que nosotros no somos latinos, sino que todos somos latinos, desde Francia, los italianos, incluso los portugueses, todos somos latinos, sino los hispanoamericanos debemos llegar acá y empezar así a ganar por medio de lo cultural, por medio de los aportes culturales que nosotros podamos hacer. Eso es como siento que es mi mayor mensaje. Por decir, yo hablo con gente pues importante de acá de España, y tipos fuertes, tipos que ya tienen su dinero, que ya tienen su familia, que ya tienen su profesión, que tienen autoridad, y su mayor miedo es eso, que lleguen a imponer su cultura, que lleguen a tratar mal a las mujeres españolas. Siento yo que es el mayor miedo que tiene el hombre pues promedio español. Y mi mensaje para los latinos es, parce, ayudémosle a esta gente a cuidar su cultura. Si nosotros estamos llegando como visitantes, por lo menos aportemos en eso, como que ayudémosles a mantener esa cultura, a cuidar esa cultura, que en el momento que hayan enfrentamientos, que ya los está habiendo, que ya están dividiendo las partes, parce, haga parte de la gente que usted le dio apellido, que usted le dio religión, que usted le dio modales, que usted le dio el lenguaje. Eso es lo que yo quiero, fortalecer esa parte de la sociedad. O sea, vas a hacer a medio de ese mural. Por medio de todo lo que pueda hacer, por medio del trato, pero el mural lo que es una demostración de disciplina, de enfoque, que es parte de lo que más valor le da a cualquier individuo en la sociedad. Claro. Y me preguntaba, porque claro, también he visto que, ya aparte de lo que hemos hecho, lo que hemos hablado, veo que también has dibujado has pintado con sangre. Ajá. ¿¿Cómo se lleva ese proceso? Porque no será igual que pedir 1000 litros de sangre de vaca, o cómo va el tema. Pues vea, eso, primero que todo hay que ser muy cuidadosos, porque tratar con sangre humana es un tema de bioseguridad. ¿Es sangre humana? Sí, es sangre humana. Hostia, vale. Sí, es algo... Cambia mucho entonces. Es algo denso. Hostia. En algún momento eso tenía una carga energética muy dura. Sí. Porque, Colombia, o sea, ya... Pues con el solo hecho de decir Colombia, ya usted entiende que la sangre y todo eso ya tiene una energía fuerte. Sí. Pero lo que hacíamos nosotros era, primero que todo el tema de sanidad lo hacíamos con un enfermero, que el man pues ya tenía los protocolos pues establecidos, pero nosotros lo volvíamos una fiesta. O sea, nos reuníamos todos en mi estudio de tatuajes, poníamos música, compramos comida, y era un proceso de pase, vamos a ver quién le saca más sangre. O sea, era algo muy agradable, y va a sonar yo aquí como si fuera un loco, pero pues, o sea, esos son los procesos creativos, ¿sí pilla? Pero la base de todo eso tiene que ser la seguridad. Hostia, es que ahí es implicación total. Claro. Es implicación total. Entonces, por decir, íbamos una fila, iba pasando uno por uno, pero todos lo estábamos acompañando, todos estábamos ahí como apoyando. Y era como que está bien, quiere comer algo, y no, hágale, no, saque nada. Y algunos ponían mal y todos éramos ahí, pero o sea, eran procesos muy bonitos, pero de base había que tener un orden, todo desechable, todo con guantes. Pero ese era un proceso bonito, ¿sí me entiendes? Y la sangre de todos ahí juntos, y con esa sangre de todos juntos se hacía una obra de arte. ¿De cuántas medidas fue el mural? El primero grande que yo hice... que salió en prensa,
Tiene como 3 por 3 metros cuadrados, 3 por 3 metros aproximadamente. Porque yo la primera prueba que hice la hice en una universidad, la Universidad del Valle, como a las 3 de la mañana nos metimos así. Una locura, mano, porque no habían hasta perros vigilantes, a mí me tocó esconderme. Y un amigo grababa desde afuera. De unas cosas, pero bacanas, ¿sí me entiendes? Y yo me escondía ahí en la casa del perro. Yo era ahí, yo me escondí un poco de comida ahí como de gato, no sé. Y el man desde afuera me decía, ay, me va pasando el vigilante en moto. Y yo, y me tiró así cogiendo. Pero sí, o sea, el primero que salió en prensa, que fue pues muy bueno para mí, fue en 2019. Y temas de... Bueno, ahora ya que estamos hablando un poco, temas de amenazas. ¿Alguna vez te has sentido amenazado por alguna de la prensa, alguna persona de la prensa? ¿O alguna situación que haya causado tanta repercusión, que te hayas visto un poco, ¿sabes? Porque al final tiene las partes buenas, que es el proceso, es la conexión con la gente y el agrado, pero después está la otra parte, sí, que es la de repudio, la que la gente no le gusta o acaba siempre tendiendo a pensar negativamente de esa situación. Pues bueno, en Colombia creo que todos los gobiernos, que todos los gobiernos han sido de derecha, ¿cierto? Sí. Excepto el actual. Siento que es el primero que es como de izquierda. Entonces, todo el tiempo, bueno, es la derecha gobernando. Bueno, los conflictos pues de siempre de Colombia, el narcotráfico, de las guerrillas y todo eso. Pero hubo un presidente que fue como el que más hizo en pro de acabar con la guerrilla, por ejemplo. Eso es por lo que más recuerda a Álvaro Uribe Vélez, que yo no sé si le suena el nombre. No, para nada. No. Bueno, No, lo único que sé es algo de México porque me interesa México, pero de Colombia no sé absolutamente nada. Bueno, Álvaro Uribe Vélez es alguien que aún está vivo, que tiene unos temas complejos que son los falsos positivos. Bueno, no me voy a extender mucho en el tema. Vale. Pero yo siempre decía como que listo, el gobierno de derecha, y la gente se queja, hay que darle la oportunidad a alguien de izquierda, pensaba yo. Yo decía como por igualdad, por temas de igualdad, incluso por orden y por todas las cosas. Sí. Es necesario que gobierne la izquierda para nosotros entender y ver cómo lo va a hacer y para ver cuál es el aporte que debe haber. Vale. Entonces yo de joven apoyaba a la izquierda, ¿sí me entiendes? Entonces listo, llegó este gobierno de izquierda y listo, muy humanista y todo el tema, pero el hecho de que haya ese humanismo lo que produjo fue que, por decir, las guerrillas tomaran fuerza más. Claro, porque se les permitió muchas cosas, se les permitió que crecieran en su territorio, que crecieran, o sea, dejó de haber una persecución fuerte sobre ellos. Entonces ahorita Colombia, no, es que fue una causa donde provocó que las guerrillas tomaran mucho poder y al final fue perjudicial. Sí, mucho, porque habían territorios en donde yo podía andar libremente y ya no. Hostia. Entonces aquí vamos con la pregunta que me haces sobre que si en algún momento me he sentido amenazado. Y es que parte de mi familia está en la zona rural y ellos... Bueno, en ese momento la última gran obra que estaba haciendo yo en Colombia era hacer con carbón caras de personas que yo consideraba que fueran interesantes en medios de comunicación, en redes sociales y que fueran dignas de seguir. Entonces yo ahí estaba haciendo que a Luisito Comunica, Nayib Bukele desde El Salvador, ¿sabes quién es? Sí. Entonces yo empecé a hacer esas caras y entre esas caras hice a Álvaro Uribe Vélez, que fue alguien pues que le dio mucha guerra a la guerrilla y todo eso. Y a mucha gente, pues obviamente de izquierda no le gustó eso y lo dañaron. Y yo lo volví a hacer
y lo dañaron otra vez, y entonces eso en prensa tuvo mucha fuerza. Y ahí sentí pues que sí, realmente podía haber un riesgo sobre mi vida, porque justamente porque a mí me empezaron a acusar de paramilitar. Hostia, ¿Me entiendes? no jodas. Que el paramilitarismo en Colombia fue un sector de la población campesina que fue apoyada por el ejército para que se armaran y se defendieran de la guerrilla, pero eso empezó a coger una fuerza y un nivel de violencia brutal, más que la guerrilla. Se volvieron más sanguinarios que la misma guerrilla, porque aparte de que tenían armas, de que tenían poder, porque muchos de ellos eran ganaderos, tenían el apoyo del gobierno. hostia. Entonces eso volvió una locura, se volvieron más sanguinarios que la misma guerrilla. Entonces cuando usted lo acusan de eso, de paramilitar en una zona que es guerrillera, las cosas. Y yo decía, listo. Yo de una forma muy egoísta decía como que listo, a mí me pueden matar por esto, pero mi ego me decía, pero va a quedar en la historia como alguien que hizo cosas importantes. Pero yo decía, parce, de mi familia, o sea, es muy egoísta pensar yo que por dejar un gran nombre le pueda generar un gran dolor a mi familia, o incluso ponerlos en riesgo a ellos. Entonces yo ahí decidí pues ya irme. Y aparte por decir... Es curioso, ¿eh? Sí, yo decía como que listo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer en Colombia, o sea, ya logré todo lo que quería lograr, ya... O sea, aquí ya no hay nada. Conseguiste agitar lo que es... Claro, con un pedazo de carbón yo puse a... O sea, agité durísimo, y la gente lo puede googlear, la gente mural Uribe Colombia, y van a ver cómo lo dañaron. Mural Uribe. Ajá. Y yo decía como que yo puedo perpetuar este proceso, yo puedo seguir arreglándolo y ellos lo pueden seguir dañando, o yo me puedo quedar aquí cuidándolo como un caballero cuidando un castillo. Encantada de corners ete. Soy Los Peter. policías me escribían y me decían, vamos a buscarlo, pero eso es paramilitarismo. ¿Sí me entiende? Cuando alguien de la fuerza pública usted lo llama, un militar, usted lo llama y dice que van a buscar a las personas, eso ya es paramilitarismo. Entonces yo de ahí, donde había hecho Uri, hice una paloma de la paz gigante como símbolo de como que listo ya yo cumplí, yo ya demostré lo que tenía que demostrar, ya entendí lo que tenía que entender. Es curioso ver cómo una parte que se considera humana, que es la parte de la izquierda, Resulta es la más bélica. Resulta así. Porque cuando yo... Claro, porque tú al final piensas que es la humanidad que bueno, tiene que progresar, tiene que estar en unos aspectos rectos y básicos para el ser humano. Pero cuando hay estas circunstancias donde la violencia prevalece antes que lo que es, o prolifera una parte donde tú crees que estás haciendo bien y realmente estás haciendo todo lo contrario con algo que te estás imaginando, es muy difícil tener una parte donde sí, todo el mundo tiene a alguien de izquierdas dentro del suyo, claro, interior, ¿sabes? Y yo muchas veces digo, todo el mundo tiene un puncara, un punk. Todos. Entonces, discrepa mucho cuando ves estas situaciones, y sobre todo la primera mentalidad que te llega es decepción. Un poco. A mí ya nada me decepciona, pana, porque yo entiendo que la gente hace muchas cosas por miedo. Y entonces, el mismo miedo que yo siento, que he sentido, yo sé que la otra persona lo siente, por decir, al ver que alguien progresa más, que alguien tiene más libertad, o que alguien, todo lo hemos sentido, ¿sí pillan? Entonces cuando usted entiende eso y cuando usted lo acepta y la gente tiene una respuesta negativa a lo que usted hace, se dice como que, parce, ni para qué peleo, o sea, eso es parte de la humanidad y es normal. Cuando usted encuentre a alguien que haya sobrepasado por todo eso, pues ya uno puede tener un contacto directo y puede charlar, pero con esa gente que tiene
esos sentimientos así como tan amargos, usted lo que tiene que hacer es darle un espacio para que esa persona también haga sus procesos. Porque yo también de joven fui muy conflictivo con, parce, yo peleaba, yo le manoteaba hacia el alcalde de mi pueblo. O sea, yo fui una persona muy confrontativa en un momento y eso me dio un nivel de relevancia, pero maduré y entendí que esa no era la forma de hacer las cosas. O sea, es una etapa por la que hay que pasar. El odio es una etapa por la que hay que pasar. El problema es cuando no se quema esa etapa, que hay gente que no pasa de ahí, o sea, no pasa del ciclo. Eso es lo que es complicado, pero al final uno no puede hacer nada porque eso perjudica a la persona. O sea, yo ya me fui de Colombia, allá quedaron los que decían que yo era mala persona, que yo era egoísta, que tal vez incluso tenían razón, ¿sí? Pero yo ante eso no me puedo quedar peleando con ellos, sino simplemente evolucionar en lo mío y llegar a otro sitio y aportar lo aprendido. Es así de sencillo. Es que es curioso ver un poco las perspectivas muy diferentes de aquí, porque aquí no es igual. Aquí normalmente sí hay armas, ¿vale? Nadie dice nada. No, pero ¿vale? No es igual, si hay armas, no tal. La gente sí puede tener, es fácil conseguirlo. Pero no es cultural. No es cultural, ¿vale? No se utiliza. O sea, se utiliza como último recurso. Entonces no es muy habitual verlo. Pero bueno, es un poco ver la situación de cómo influyen dos vertientes hispanas sí, en situaciones muy distintas, porque aquí en temas políticos hay mucha repercusión. Se ataca mucho más en propaganda, sí, en redes sociales. El ataque es más mediático, sí. Es más, yo diría que el ataque es más diplomático. Sí. En mi opinión, que he estado por la profundidad de ambas caras, porque aquí todavía por lo menos hay diálogo, ¿sí me entiendes? Sí. En cambio ya directamente es violencia todavía en muchos sectores, atentados, terroristas, allá los mensajes los mensajes contundentes son atentados, son muertos. En cambio aquí por lo menos hay chantaje. Sí. Que eso es comparado con una bomba, pues es mucho mejor. Sí, mucho mejor. Sí, no, nadie sale libre. Por lo menos hay diálogo, es una forma de diálogo. Allá se cierra, allá llega un punto en el que no. Ya, bomba y en tal sitio, al lado de este hospital, al lado de esta estación militar. Entonces es el tiempo. Veo que hay sufrimiento muchísimo en esa parte, porque claro. Aquí por lo menos saben con bandera y todo eso, allá en Colombia no pasa eso. Ahí, bueno. Allá todo es más directo, allá es por aquí no pasen o por acá no los queremos volver a ver y si los vemos ustedes saben lo que va a pasar y ya. Entonces la gente por eso tiene que ir. Así es allá. Hostia, es curioso. Hay mucha gente aquí en España que se tiene que ir por eso, porque hizo cosas en Colombia que generaron emociones importantes y se tienen que ir, y el que no se va, por más seguidores que usted tenga, lo matan. Sí. Porque Jaime Garzón era un comediante que hacía como esas sátiras así políticas. Sí. Y a él le dijeron, parce, váyase, y el maje quedó ahí, pues, sin importar que la gente lo adorara, que la gente lo quisiera, que la gente disfrutara con el arte que él hiciera, lo mataron. ¿Lo mataron? Sí, porque él no se fue. Entonces eso es lo que pasa en Colombia, sin importar que usted tenga más seguidores que el presidente, pues es que nada más hace como un mes mataron a un candidato a la presidencia y ya eso es cuento el día. Claro, es el día a día. Sí, es el día a día. Al final. Imagínese si matan a un candidato de derecha que siempre ha tenido dinero. Bueno, al final el dinero es un medio para tener un poco más de libertad, tener independencia, pero no te quita de esas etapas emocionales donde una influencia vale más que el dinero en el mundo. O sea, al final tener una influencia en según qué países y en según qué situaciones, estás en una situación donde creas seguimiento.
Entonces, tú al tener un control absoluto sin tener que pagar a nadie y a que el pueblo o la gran influencia de lo que soporta un país te siga, eso es mucho más influyente que otro tipo de cosas. Recuerdo mucho el tema de la influencia que tuvo, bueno, voy a hacer un ejemplo, pero el tema de Tupac, por ejemplo, okay. La influencia de las primeras canciones que tuvo, sí. Respecto hacia lo que gobernaba en esos barrios marginales que querían salir de allí, tuvo una gran influencia. Sí es verdad que nunca acaba bien, pero claro, después están las luchas internas con este oeste y cosas así que al final acaban teniendo repercusiones negativas, que es como la muerte o algunas cosas así. Pero América opera totalmente distinto a lo que es totalmente otros países también. Es algo curioso, porque casi siempre suelen ser formas artísticas, música... Es que esa es la forma ideal de hacer las cosas. Siento que en ese sentido uno tiene superioridad, ¿sí me entiendes? O sea, es como... O sea, tiene una ventaja de usted poder hacer por medio de cosas bellas, dejar un mensaje, por decir en mi caso, que yo puedo incentivar la disciplina o las buenas maneras por medio de un mural. Eso es una gran ventaja porque hay gente que no tiene esa capacidad y la única forma que encuentra de ganarse la vida o de tener influencias por medio del miedo. Entonces, nada, la invitación es esa. Cultivar más ese tipo de disciplinas artísticas y las buenas maneras. Y otra pregunta, ¿y por qué Menorca? Que es lo que me pregunté yo cuando te conocí, dije, ¿y por qué has venido aquí? Porque normalmente en Menorca sí que es verdad que es una zona donde se puede venir muy tranquilo, es una zona de meditar, es un laboratorio, creo yo, o lo estoy viendo ahora, un poco respecto a la forma de artista. Yo llevaba 15 años en Valencia, pero he vuelto aquí. Y para mí es una forma de inspiración y de estar en calma. A lo mejor yo no sé si es el mismo motivo, si no, o si es por otros motivos totalmente diferentes. Bueno, primero que todo yo llegué a España porque yo en Colombia pues obviamente mientras hacía arte también estudiaba en los medios que tenía, que era pues obviamente el internet, y ahí encontré a Antonio García Villarán. Sí. Entonces yo hice unas obras y a él le gustaron y yo a él también lo pinté con sangre en Siloé, una parte pues muy importante de Colombia en el tema pues de esto de la violencia. Y entonces yo veía como esa conexión sobre todo en el tema del arte, de los españoles con nosotros los sudamericanos, como esa influencia y esa educación. Y entonces yo decía como que bueno, de cierta forma España me llama por medio del arte, ¿sí me entienden? Y yo siento que en España tenemos muchas cosas que aprender, entonces por eso yo llegué aquí a España. Y ya estando aquí me comentaron pues que aquí había personas de mi pueblo allá en Colombia, de Roldanillo. Entonces yo llegué aquí donde ellos. En Menorca, ¿no? Sí. En Menorca. Sí, a Menorca. Y aquí en Menorca pues me fascinó todo porque el ambiente de Menorca, o sea, muy agradable y es muy bello, es todo muy limpio, lo que tú dices, la calma. Y eso como que va mucho conmigo, o sea, mucho como con lo que yo tenía desde niño idealizado, que era lo máximo a lo que uno podía llegar. O sea, la calma, el mar, todo eso para mí es como lo máximo. Y usted se pone a analizar Menorca y Menorca está en un sitio perfecto. Sí, bueno, dicen que es un sitio perfecto para meditar y sobre todo para vivir en situaciones en donde buscas una tranquilidad absoluta para poder darle al coco y estar mentalmente activo mientras
tú físicamente estás en un momento tranquilo. Sí, por decir aquí, bueno, aquí hay mucha seguridad, aquí no hay conflictos de ningún tipo. No. Y las cosas que pasan son casos muy aislados. O sea, cuando pasa algo así malo, que es como que, listo, ya sucede porque hace parte de nuestra humanidad. Sí. Más no es un tema recurrente. Normalmente no suele pasar alguna cosa así. A ver, cuando suele pasar en oculto. Muy oculto. Y aquí todo se sabe, pero pues siempre es un tema... Sí, normalmente aquí es un sitio, es un laboratorio para todos. ¿A qué me refiero? A que tú estás aquí, no te va a pasar nada y puedes operar desde otro sitio. O sea, tú operas desde aquí, mientras a lo mejor pues tienes cosas fuera. Okay. ¿Vale? Sí, como yo. Que... Sí, suele pasar que hay conflictos, en este caso violentos. Sí hay. Sí hay, pero como Menorca es muy pequeña, o el conocimiento a lo mejor policial es alto, medio, pero no tan experimentado en situaciones así, porque claro, yo a veces me pregunto cosas. Ha pasado algún asesinato, estos así un poco turbios, que no se sabe. De hecho, lo típico, mira, vinieron unos amigos míos de Valencia y yo tengo normalizado que aquí normalmente de repente se encuentren gente muerta en el mar. Sí. Sí, es muy habitual, o yo lo tengo muy normalizado, o gente que se despeña, o gente que se pierde de repente, o gente que sale flotando. Es muy habitual. Suicidios. Pueden ser suicidios o no se suele comentar mucho. De hecho, el año pasado yo tengo una cosa que no sé por qué, pero me suelen pasar pequeñas cosillas, pequeños detalles que no suelo ignorar, porque no creo mucho en espíritus ni nada, pero me pasó una cosa muy curiosa, y es una mañana soñé que, estuve durmiendo y por la mañana escuchaba a alguien, o creo que era un sueño, ¿vale? Escuchaba a alguien llorando. Y de repente yo me levanté de ese sueño y, lo típico, te vas a hacer el café y tal. Y resulta que abajo, aquí, habían encontrado a alguien muerto, flotando. ¿Pero cuándo? Hace nada, hace un año, menos de un año. Ah, ok, hace un año. Sí, hace menos de un año, pero normalmente se registran bastantes. ¿Pero eso no sale en prensa? No sale en otra cara de Menorca que estoy conociendo. No sale. Pero son cosas curiosas que suelen pasar. Pero podrían ser suicidios. Sí, algunas veces son suicidios. Porque es que la calma también se presta para... Sí. Para profundizar demasiado. Sí, eso es lo que suele ocurrir en Menorca. Que a lo mejor profundizas demasiado en la hora del invierno. Pero sí que es verdad que es un sitio plácido y muy... Sí, se podría decir un laboratorio para experimentar y sacar ideas. Sí, aparte aquí hay un poco de todo. Hay un flujo de dinero importante, sobre todo en verano. Sí. Pero si en invierno se vuelve ya demasiada calma. Es duro, es un poco duro. Será mi segundo invierno después de 15 años. Y bueno, lo aprovecho para dibujar, pintar. Sí, es que también es como se aprovecha el tiempo. Sí. Todas las etapas son buenas si usted las sabe usar. Sí. Muy interesante porque caíste aquí en Menorca. Es curioso porque, claro, Menorca normalmente, si tú vas a España, y me sale muy mal por los españoles, pero tú dices Menorca y no saben dónde está. O sea, es un sitio donde geográficamente
se puede ubicar, pero la gente no sabe exactamente, está como... Piensan que es en Canarias. Sí, sí, es algo que no saben, no se pone en el mapa, no se pone. Hay lo que es Mallorca, pero Menorca no. Ibiza saben quién es, bueno, saben todo de Mallorca y Ibiza sí, pero Menorca no. Menorca es algo que... Es muy exclusivo. Sí, muy exclusivo, tío, muy exclusivo. Y parece algo mágico, porque claro, caen momentos en donde, hostia, qué curioso, he caído aquí en Menorca y de repente conoces a alguien, o tienes una actividad, o ves algo creativo que de repente no esperabas que estuviese aquí. Son cosas donde hay una conexión, alguien que suele decirlo mística, o algo que propaga algo. Es una isla que está muy bien situada. Sí. Menorca está más cerca de Italia que de España. Y aquí hay muchos ingleses, pero también vos ves musulmanes, muchos latinos también. Hay un poco de todo, pero no hay un choque cultural No. fuerte como por decir en Barcelona. No. Todo el mundo entra en el mood Menorca, que es Sí. está relajadísimo. Y somos como, creo que hay 95.000 habitantes en toda la isla. Es poquito. Es poco, 95.000 habitantes. Claro, si yo estuve en Madeira porque Madeira es prácticamente la misma distancia y el mismo tamaño, pero hay como 210.000 habitantes, solo en una ciudad. Solo en una ciudad, y es la misma, es el mismo tamaño. Lo único que cambia es la altura, pero el resto es más o menos lo mismo. La cosa es que es el doble de población, pero por temas de avances comerciales, por estar en el Atlántico. Claro, en un espacio corren muchas más cosas. Sí. Sin embargo, aún así, por decir, el Mediterráneo es muy importante a nivel histórico, sobre todo. Y sobre todo, por decir, a nivel estético, el Mediterráneo tiene cosas muy interesantes. Sí. El azul, lo que es el mar, la playa, las rocas. Las estructuras, toda esa acumulación de culturas que han pasado por acá han dejado cosas muy interesantes. El tema de que aquí hay muchos como fuertes, muchos túneles. Esto durante mucho tiempo fue zonas de guerra. Entonces lo vuelve un sitio muy cargado energéticamente y muy interesante. Sí, es curioso, es curioso. No sé cuánto llevamos ya. Hostia, llevamos 1 hora y 10. Llevamos 1 horita y 10. No sé si alguien lo verán diferido, porque nadie se levanta hasta ahora normalmente, o si sí están en modo lurk y nos están escuchando. Normalmente nos suele pasar que bueno, suelen estar ahí de fondo. No sé si hay alguien por ahí, Mino. Normalmente no suelen decir mucha cosa, pero lo suelen ver después. ¿Y alguna cosa más que queramos destacar? No lo sé. ¿Cómo vemos Menorca en un futuro? Porque está viendo mucha galería también. El tema de galerías, ¿tú cómo lo ves? El tema de galerías. ¿Has tratado con galerías, aparte de hacerlo fuera, exterior, y tener lo que es la carrera de la parte más ¿cómo decirlo? Progresiva en tema murales? En tema de galerías, ¿has podido hacer algo? ¿Tienes ideas de hacer algo, alguna cosa? Pues la verdad es que a mí me gustaría, pero no sé si aquí, no creo que acá. Me gustaría hacer algo allá mismo en Alcázar, que sería una exposición de algunas personas importantes en el tema de los migrantes que trabajan en la ONU. Porque aquí yo pasé una solicitud para hacer un mural en la explanada de Mahón. Vale. Y entonces el tema principal era justicia y paz. Entonces yo pasé un boceto. A mí me gusta dibujar
yo estoy en una etapa de la vida en donde yo me enfoco en las cosas bellas de la vida y quiero tener como que esa energía, porque pues yo ya pasé en Colombia por muchas cosas bélicas y negativas, y pues yo siento que Menorca merece cosas bellas, o sea, cosas que generen paz en la gente. Que a mí me ha hablado de justicia y paz, y yo pasé un diseño pues muy suave en el tema Tengo hambre. estéticamente, que fuera algo muy, o sea, como de anatomía así humana y como algo muy poético. Y aquí lo que querían fuera que fuera algo más contundente. Incluso me llegaron a decir como que no, que haga Trump y a Netanyahu. Claro, pero ahí ya roza lo que es. Ya son cosas en las que yo no me quiero meter, simplemente, o sea, si tengan razón o no, es algo en lo que yo no me... Es algo que no quiero que esté relacionado conmigo. Claro. Entonces yo decía como que en lugar de yo atacar a la gente con la que yo no estoy de acuerdo, que es algo por lo que yo ya pasé en Colombia, prefiero halagar o darle mi energía a la gente que sí hace las cosas bien, o que está de alguna forma tratando de gestionar el tema de la paz. Entonces yo quiero hacer unos retratos de gente importante de la ONU, que es como la entidad que más tiene poder, así la gente diga como que no, es que no sirven para nada, o que no hacen nada. Eso es lo que tenemos, esa es la herramienta que la humanidad tiene. En temas de diplomacia es la más importante, la que llega a todos sitios, la que aborda tanto la religión como el tema del medio ambiente, todo lo político, todo eso. Entonces, hacer retratos de esas personas como una forma de agradecerles pues su aporte a la humanidad. Prefiero hacer eso en lugar de estar atacando a Trump o a Netanyahu o a la gente que sea. Siento que es mejor como apoyarlos a ellos en sus procesos, ¿sí me entiende? Como motivarlos de cierta manera. Pero eso me gustaría hacerlo en la península por el tema de prensa, por el tema de que ellos puedan llegar más fácil a ese lugar. Me gustaría hacer una exposición en una galería allá, pero con ese tema. Eso es lo que yo siento que es como lo más correcto, y siento que es como mi misión aquí en España. Hostia, interesante. ¿Has pensado en algún sitio de España en concreto o...? Alcázar de San Juan. Siento que de cierta forma es como el corazón de la Mancha y por lo tanto, por decir, de la hispanidad. Es más fácil trabajar en un pueblo que en una ciudad. A mí Menorca me gusta mucho para vivir, me gusta estar acá, me gusta venir a tatuar, pero siento que la acción se tiene que hacer fuera. Está más allá en la península. Eso es lo que siento. Sin embargo, aquí quiero seguir haciendo cosas. Vale, esto es como, bueno, lo que he dicho antes, una especie de laboratorio. No, y aquí pueden suceder cosas muy interesantes, pero por temas de prensa, para mí es más estratégico trabajar en la península. Evidentemente. ¿Te has planteado alguna vez, ahora que estaba pensando, por temas de darte conexión, a lo mejor sin alguna galería en Valencia? En Valencia no. También me han dicho que ir a Barcelona. Pero pues no sé. Bueno, en ese momento estoy enfocado en Alcázar y en Castilla. Porque siento que como que es el sitio que más me llama. Aparte, por decir, ya avancé en cosas, ya mañana, no, el jueves, sí, mañana tengo una reunión, no estoy seguro de que pueda asistir por temas de tiempo, pero hay avances, ¿sí me entiende? Y hay gente a la que le hace mucha ilusión, que es a lo que uno tiene que apuntar más, ¿sí me entiende? Donde usted vea que a la gente le haga ilusión que usted esté, ahí es donde se tiene que poner sus fuerzas. Es verdad. Entonces siento el llamado y pasa, hay que estar ahí. Sí. Y bueno, respecto al mural que hiciste aquí, ¿es uno de los más grandes de Europa o de España? ¿O cómo? Explícanos un poco. Es el mural más grande del mundo hecho con carbón normal. Vale. ¿Me entiendes? En este momento estamos en el proceso de volverlo un récord Guinness,
que pues eso es tema de usted pagar una inscripción, de usted mostrar unas evidencias. Entonces estoy en ese proceso porque como yo llegué acá, tuve que cambiar de correo, o sea, es todo un proceso, pero pues es algo que hay que hacerlo con calma. Lo bueno es que yo ya gané un récord mundial, entonces yo ya sé cómo es el proceso, yo ya sé que son cosas que hay que hacer despacio. Uno las puede acelerar, pero hay que gastar muchísimo dinero. Entonces, como que ese dinero, lo que me puedo gastar en acelerar un título, lo puedo invertir realizando otros 2, otros 3. Porque agilizar esos procesos es muy caro, puede costar por decir 15.000 euros para que me respondan rápido, ¿sí me entiende? Entonces, pues la verdad no siento que valga la pena. ¿Algún consejo que le dirías a lo mejor? Yo, por ejemplo, hay mucha gente que está dibujando, bueno, en mi canal de Discord, que está haciendo pixel art, pero están haciendo videojuegos o alguna cosa que les gusta. Normalmente siempre suele ser una vertiente de arte y de tema artístico. Okay. ¿No? ¿Qué consejo le puedes dar a alguien? Normalmente la edad que tienen son 19, 20, 21 máximo. Algunos de mi edad, pero ya como que ya es otro rollo, ¿no? Pero la gente joven, a lo mejor que digas, mira, siento que a lo mejor es esto, que algún consejo, alguna cosa. Parce, tanto en el diseño como para la vida en general, parce, hagan las cosas por amor y no por miedo. Porque, parce, una de las cosas que hace por miedo o por odio, siempre termina arrepintiendo. En cambio, lo que usted haga por amor, parce, nunca va a arrepentir. Por difícil que sea, siempre va a decir como que, pana, yo fui gran persona porque me enfoqué fue en lo bueno y en dejar algo bueno, y eso está respaldado incluso por la filosofía. O sea, usted tiene que enfocarse en darle al mundo lo que usted vea que el mundo necesita, lo que una ciudad necesita, y usted déselo, parce. Eso hágalo por amor al mundo, por amor a su familia y por amor a usted mismo. De cosas buenas siempre es lo mejor que pueda. De todo a partir del amor. Eso es lo que puedo decir, tanto en temas de arte como de lo que sea, en lo que sea. Si usted está cultivando un tomate, parce, haga todos esos procesos con amor, no lo haga por odio, no lo haga por ponerse sobre los demás. Si usted ve a alguien por encima de usted en todos los aspectos, parce, ayúdele a esa persona, weón. Ayúdele, que usted en ese proceso de ayudarle a esa persona que es mejor que usted en todo, usted se va a volver mejor. Usted está absorbiendo todas esas maneras. Ya la única forma de usted ser el mejor es rodeándose por los mejores y colaborarles, ya. Y eso lo hace a partir del amor. Ya. Eso es lo que puedo decir. Vale. Interesante. Pues nada, yo creo que ya llevamos un buen rato. Sí, llevamos ya 1 hora y 20. Pues nada, chicos, os dejo ya publicado esto. Un saludo para los que lo veis en diferido, que siempre lo veis en diferido. Y voy a subirlo en YouTube. Yo si quieres te paso el vídeo después. Eso, sí, yo aquí puedo sacar buenas capturas. Y ya puedes sacar algunas cosillas. Hay buena luz. Pensaba que no habría tanta buena luz, la verdad. Pero bueno, hasta aquí. Nada, hasta luego, gracias. Nos vemos. Adiós.